Bien, y vamos también a seguir abordando esta misma situación. Nuestras ciudades, y en particular Santiago, ¿están preparadas para enfrentar fenómenos climáticos como los que hemos estado viviendo desde la madrugada de hoy viernes? Bueno, para hablar sobre este tema también estamos junto a Luis Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica. Luis Eduardo, muchas gracias por acompañarnos aquí en Canal 24 Horas. ¿Cómo está? Encantado con la invitación, muy bien. Vamos pensando en cómo... o quizás repensando la ciudad, ¿cómo podemos evitar que este tipo de situaciones se puedan repetir, considerando el gran desastre que estamos viendo en la región metropolitana, sobre todo con árboles caídos, tendido eléctrico, estructuras derribadas? A ver, lo primero es que después de todos los desastres y eventos que hemos tenido en los últimos años, llegó la hora de tener una mayor convicción como sociedad que los efectos no solo del cambio climático, sino de los riesgos que están enfrentando el creciente crecimiento de las ciudades requieren una visión mucho más integral y comprensiva de la que hemos tenido en el último siglo o los últimos 50 años. Las ciudades chilenas hasta ahora han sido bien planificadas, con buena infraestructura, pero una infraestructura y una planificación pensada en el tipo de problemas que enfrentábamos hace 50 o 60 años atrás. Y claramente los efectos que estamos viendo hoy día en términos de eventos climáticos mucho más graves, vientos, lluvia, las olas de calor en el verano, marejada, nos obligan a pensar más bien en lo que viene hacia adelante y claramente para eso nuestras ciudades no están preparadas. Ni la planificación, ni la planificación del Estado está preparada, ni la inversión por parte del sector privado tampoco. Claro, ahora pensemos también en el cableado. ¿Por qué no se soterran los cables? El financiamiento de esto es muy elevado, es muy complejo efectuar una operación de este tipo considerando el desastre que tenemos hoy aquí en la región metropolitana. A ver, lo primero es considerar que si tomamos conciencia que este tipo de eventos no son extraordinarios, sino que se van a seguir repitiendo en el tiempo y que por lo tanto eso va a seguir generando tremendos costos económicos para el país, pero también riesgos altísimos para las personas. Esto se va a repetir y si eso se va a repetir, claramente debiéramos tomar decisiones mucho más drásticas respecto a los estándares que les tenemos que empezar a aplicar a la infraestructura, tanto la infraestructura que produce el Estado, que ya lo ha venido haciendo en los últimos años, revisando sus estándares, como la infraestructura que provee el sector privado a través del sistema de concesiones. Y no solamente me refiero al tema eléctrico que tú pones en la tabla ahora, sino también incluso al tema hídrico o al tema de agua potable. Hemos tenido momentos donde el acceso al agua también ha sido un problema. Dicho eso, el tema del cableado aéreo es un grave problema, no solamente porque se interrumpe los servicios permanentemente, sino por el riesgo que genera la población. ¿Los costos son más altos? Sí, los costos son más altos. Producir cableado aéreo con postes vale 8 veces menos que el soterrado de los cables que se produce solamente en urbanizaciones de alto estándar. Pero no porque sea más caro, implica que tenemos que seguir produciendo el mismo tipo de ciudad con el mismo estándar que hemos producido antes. La producción de nueva ciudad debiera tener estándares nuevos en materia hídrica y en materia también de manejo de sistemas de energía, pero obviamente el Estado junto al sector privado debiera hacer un esfuerzo más importante para comenzar a soterrar cable en muchos de los grandes lugares donde esto ocurre frecuentemente. También eso tendría un efecto positivo en dos cosas. Tendría un efecto positivo respecto, por ejemplo, a la seguridad del funcionamiento de esa infraestructura, pero también incluso frente a la urbanización. Un gran problema de muchos de estos árboles que se han caído es que son árboles que han sido intervenidos permanentemente por las propias empresas eléctricas mediante podas para evitar que interrumpan los cables, y ese tipo de podas destruye esos árboles y los hace tremendamente frágiles. Claro, hablemos de eso mismo, porque lo que hemos visto en gran medida, a ver, se han caído, lo hemos dicho muchas veces, pero es necesario reiterarlo. Han caído postes, ha caído tendido eléctrico, ha caído antenas telefónicas también, estructuras que se han derribado por que le caen árboles encima. Pero los árboles han sido realmente un problema y si nos remontamos al sistema frontal anterior, el que ocurrió en el mes de junio, a fines del mes de junio, también causó una situación similar, no con la dimensión que estamos viviendo hoy en día, pero de todas formas era un precedente al menos que nos permitía visualizar y ver cómo se podría venir la cosa si es que fuera un poco más grave, que es lo que está ocurriendo hoy en día. ¿Qué se hace también con los árboles? Porque escuchábamos ahí en algunos de los despachos de nuestros compañeros que están desplegados, árboles de 50, 60, 70 años, que están ahí y que, claro, ante la fuerza del viento, evidentemente no son tan sólidos como antes y caen. ¿Qué se hace con el arbolado?
A ver, aparte de mejorar la gobernanza, como planteaba Michel Deleuze hace un rato, en términos de la gestión del Estado, y aparte de tener una mejor planificación en términos de infraestructura en el mediano y largo plazo, las dos grandes inversiones que nuestras ciudades tienen que hacer para enfrentar el cambio climático y adaptarse a él son, por un lado, tener buena infraestructura, pero por otro lado también generar mayores niveles de inversión en arbolado y en áreas verdes para capturar carbono y reducir las olas de temperatura en verano. ¿Cómo se hacen esas dos cosas al mismo tiempo? Es decir, cómo plantar árboles, generar esas condiciones de mejor confort, de captura de carbono y de mejores espacios públicos y al mismo tiempo resolver esto, claramente es fundamental. Y eso requiere una inversión por parte del Estado. Requiere considerar el arbolado como una infraestructura, no simplemente como algo decorativo y paisajístico, y eso implica reposición de arbolado permanente, estar revisando aquellos que están en estado de deterioro o de vejez. Implica también la provisión del espacio para que esto ocurra. Hay muchas de las grandes poblaciones de Santiago, particularmente en los sectores vulnerables, donde la urbanización prácticamente no ha dejado espacio para ningún tipo de arbolado. Y en tercer lugar, requiere lo que mencionábamos anteriormente, una infraestructura de redes, y no solamente la eléctrica, también las redes de telefonía que hoy día están en desuso y están colgadas de todos estos postes. La empresa eléctrica esa es un tremendo esfuerzo, pero también la cantidad de basura colgada de estos postes con otro tipo de servicios, algo que debiera ser acometido rápidamente por las empresas y junto al Estado. Entonces se requieren ambas cosas. Se requiere una provisión de arbolado urbano de mejor calidad y su reposición, pero en conjuntamente una inversión pública en las calles y en las avenidas, transformando estos espacios no solamente en lugares de tránsito de automóviles, sino en verdaderos espacios públicos. La comunidad, yo creo que no aspira tampoco a que eliminemos los árboles para que haya seguridad en el suministro eléctrico. Claramente tenemos que lograr las dos cosas. Claro, ¿y cómo se logra también esa convivencia? Porque mencionabas que, claro, la importancia del arbolado también es bien relevante por otros elementos también. La contención del carbono, mencionabas, la Sí. habilitación de espacios públicos, de áreas verdes, y esto debe convivir también con sectores residenciales. ¿Cómo se logra de mejor manera esta convivencia y que se genere una convivencia segura entre ambos elementos? A ver, como lo he dicho, si las calles y las avenidas, que son el principal espacio público que tiene la ciudad, cerca del 40% del espacio de la ciudad son calles y avenidas, son espacios públicos. Son responsabilidad del Estado, son bienes nacionales de uso público que administran los municipios, pero la inversión es una mezcla entre gastos de los ministerios, gastos del gobierno regional y las municipalidades. Si consideramos que las calles son el principal bien público y el principal espacio público, donde toda la infraestructura se canaliza, no solamente el arbolado, que lo vamos a estar discutiendo probablemente en el mes de enero y febrero, cuando queramos tener mayor contención de las olas de calor, sino que también están las infraestructuras de servicios, de agua potable y alcantarillado, la infraestructura de canalización de aguas lluvias, que las aguas lluvias infiltren a áreas verdes contiguas a las calles, también es fundamental para evitar inundaciones y que se acumule más agua en las calles. Y en tercer lugar, obviamente, la infraestructura de arbolado. Y eso implica pensar las calles como una infraestructura completa, es decir, que la inversión en soterrado de cables o relocalización de las redes aéreas, no siempre es posible soterrarlo todo. La colocación de arbolado y áreas verdes y el mejoramiento también de la infraestructura peatonal y de espacio público sea parte de un proyecto, sea parte de proyectos integrales. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo que va en esa línea y que debe ser replicado en todos los proyectos públicos del Estado. Por ejemplo, el proyecto que en este caso está impulsando el gobierno regional de Santiago para el caso de la Alameda, en que plantea resolver todos estos problemas en forma simultánea, porque hasta ahora cada uno de estos problemas eran resueltos por autoridades distintas y servicios distintos. De hecho, en muchos casos nos encontrábamos que mientras unos plantaban árboles, los otros los podaban para poner cable, o mientras unos pavimentaban y hacían espacios públicos, los otros los demolían para poner y soterrar, por ejemplo, alcantarillado y agua potable. Esto requiere descentralizar la labor de control del espacio público y las calles hacia los gobiernos regionales fundamentalmente, y obviamente pensar las calles como una infraestructura completa, es decir, que contenga todas estas necesidades y no solamente en forma parcializada como hemos visto hasta ahora. Abordemos eso mismo para conversar sobre cómo se gestiona una emergencia de este tipo. ¿Cómo debe
convivir esta situación con, por un lado, soterrar los cables, levantar nuevos árboles, revisar nuevos árboles? ¿Cómo se logran coordinar también las instituciones? Hablemos también, por ejemplo, de la permisología y cómo se coordinan las distintas instituciones para intentar repensar la ciudad. A ver, concentrémonos solamente en este 40%, el espacio público y las avenidas. La mejor manera de resolverlo es que los programas de inversión del Estado en materia de vialidad, espacio público y aceras, particularmente las que desarrolla el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y en parte los gobiernos regionales, se concentren en proyectos que sean completos, es decir, que la licitación de estas obras de infraestructura consideren todo esto. Muchas veces nos encontramos con proyectos de infraestructura vial licitados por el Ministerio de Transporte que solamente consideran una variable, la movilidad, es decir, el transporte público, muchas veces a veces las veredas o las ciclovías, pero el arbolado no está considerado, tampoco el manejo de las aguas lluvias, ni menos el soterrado de cables. Todas esas cosas a veces quedan fuera de la ecuación, o porque son caras para ellos, o porque eventualmente no son parte de su preocupación y su agenda. Entonces, el primer problema es cómo distintas autoridades que tienen preocupaciones diferentes frente al mismo lugar concilian que los proyectos consideren todos estos problemas, todas estas variables y no queden fuera de la ecuación aspectos que muchas veces nadie considera porque o son muy caros o no son parte del problema. Yo diría que ahí va el primer problema. Si lográramos que el Estado chileno, a partir de los gobiernos regionales y los municipios, comenzaran a construir proyectos de infraestructura o a recuperar y regenerar las obras que hoy día ya están hechas, con proyectos completos que consideren todas estas materias, probablemente tendríamos sectores mucho más seguros desde este punto de vista. Claro, Hasta ahora no hemos hecho eso, nuestra ciudad es más bien el resultado del pasado. Claro, elaborar entonces proyectos quizás de una manera más integral, ahí bien coordinados entre todas las instituciones que tienen injerencia en este tipo de situaciones. Eduardo Bresciani, director de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, agradecemos muchísimo este contacto aquí con Canal 24 Horas. Que estés muy bien. Un placer, que estén muy bien. Igual.